La inflación se dispara al cielo. El IPC, índice de precios al consumo, acaba de salir en un 9,1%, el mayor nivel de inflación que hemos visto desde 1981. Esto nos lleva a preguntarnos si nos dirigimos a una depresión inflacionaria. Voy a intentar responder esta pregunta ahora mismo en tres sencillos y rápidos pasos. Paso número uno, vamos a repasar lo que yo llamo inflación deflacionaria. Y sé que suena como un oxímoron, pero seamos comprensivos. Creo que este es el entorno económico en el que nos encontramos ahora mismo y en el que muy probablemente seguiremos estando a lo largo de 2022 y 2023. Así que este es un gráfico del SP 500 que se remonta a mediados de 2021 hasta la fecha de hoy. A la izquierda pasamos de 3.500 hasta 5.000 a lo largo de 2021. Durante la mayor parte del mismo, el SP 500 subía. ¿Por qué? Debido a los estímulos del gobierno. Yo los llamo la era de los estímulos. Así que en lugar de un mercado alcista, es un mercado de estímulos. Consiguieron todo ese dinero gratis y eso estaba fluyendo directamente en el mercado de valores. How to turn your $600 stimmy into $13,000. Stocks to invest in 2021. Hubo muchas otras variables involucradas, pero este es uno de los principales factores que contribuyen. Entonces, lo que sucedió a principios de noviembre es que Jerome Powell salió y dijo que van a pensar en subir los tipos de interés y pensar en el endurecimiento cuantitativo del balance. En realidad no lo hicieron, pero solo porque la Fed comenzó a hablar de ser un poco más agresiva, el mercado comienza a bajar y luego la Fed realmente comienza a subir las tasas. Y recientemente ha comenzado el endurecimiento cuantitativo. ¿Y qué hace el SP 500? Baja directamente hasta el punto en el que se encuentra hoy, donde ha perdido casi el 20% de su valor. Piensa en lo que eso le hace a los fondos de pensiones, el 401(k) o al poder adquisitivo del americano promedio. Así que vamos a pensar en esto por un momento. Todo lo que el ciudadano promedio quiere que siga subiendo y subiendo y subiendo, cosas como los precios de los activos, las acciones, cryptocurrency y la vivienda, todas estas cosas estaban en bajada, en picada, especialmente las acciones y cryptocurrency. Habrá que esperar a ver qué pasa con la vivienda, pero podríamos estar entrando en una recesión muy similar a lo que vivimos durante la gran crisis financiera global. Así que tenemos esta deflación de los precios de los activos, mientras que al mismo tiempo todas las cosas que tienes que comprar a diario están subiendo de precio, como los alimentos, la energía y la vivienda. Entonces las cosas que quieres comprar no puedes comprarlas. Así que tenemos esos precios bajando, cosas en Walmart, Target, Home Depot, así que tienen los beneficios de las empresas siendo destrozados. ¿Qué hace esto? Esto aumenta el nivel de desempleo, lo que disminuye el poder adquisitivo del ciudadano medio aún más. Estamos hablando de los problemas en el exceso de inventarios y en los márgenes de beneficio de las empresas que se están reduciendo. En el último video lo llamamos el efecto látigo y Malcolm Burry ha estado advirtiendo sobre esto. Pero este efecto látigo en sí mismo es una paradoja, al igual que la inflación deflacionaria que estamos experimentando en este momento. ¿Por qué digo esto? Porque tenemos todo este exceso de inventario, mientras que al mismo tiempo tenemos escasez debido a las interrupciones de la cadena de suministro. Así que pensemos en esto, usted va a Whole Foods o al Target de su localidad, muchos de los estantes están vacíos, no tienen nada porque no pueden conseguir esas cosas del mayorista, del proveedor. Pero de todos los productos que ellos pueden conseguir han pedido mucho, mucho, mucho más. Así que estos son los que realmente están en venta. Estas empresas, estos minoristas están vendiendo como sea todas las cosas que pudieron comprar porque pidieron de más, pero no pudieron comprar, no pudieron abastecerse de todas las cosas que el consumidor quiere y necesita. Este es un ejemplo perfecto de las distorsiones económicas que son creadas por el gobierno y los planificadores centrales, como la Reserva Federal, cuando vienen y tratan de entrometerse en la economía como lo hicieron en 2020 y 2021.
Así que la principal conclusión del paso número 1, los precios de los activos, que representan una parte significativa del poder adquisitivo de los estadounidenses, está en deflación, donde los precios están bajando, mientras que al mismo tiempo los precios de las cosas que usted necesita para comprar diariamente, los alimentos, la energía y la vivienda, está subiendo directamente. Así que esto nos lleva a inflación deflacionaria. La pregunta es, ¿llevará a una depresión inflacionaria? Paso número 2. Ahora vamos a discutir el índice de miseria. Y antes de ir más lejos, vamos a tratar de definir lo que realmente es una depresión económica. La mayoría de la gente diría que es el desempleo alto y duradero, así como una década entera o varios años. También una severa contracción económica. Bien, de acuerdo, pero ¿a qué se reduce esto? Quiero decir, al final del día, por qué es más importante un trabajo, porque te da poder adquisitivo. Así que realmente lo que significa una depresión económica para todos los que están viendo este video ahora mismo, el ciudadano promedio, los estadounidenses en total o los ciudadanos del mundo, realmente no importa en qué país estás. Significa que tu poder adquisitivo y tu nivel de vida bajan y que muchos de tus amigos y familiares, Freddy, dicen, oh George, ¿cómo puedes siquiera insinuar que podríamos entrar en una depresión económica? Eso es una absoluta locura. No veo a nadie haciendo fila para el pan o haciendo cualquiera de estas cosas que vimos durante la década de 1930. De acuerdo, bien, pero recuerda que tenemos cupones de comida o cualquier término políticamente correcto que le den ahora. También tenemos cheques de estímulo, también tenemos formas de dar a la gente las cosas que leímos en la década de 1930 de una manera muy discreta, de una manera que muy probablemente ni siquiera se nos notaría. Pero mi punto principal es que una depresión económica lo que significa para el hombre de la calle es que su poder adquisitivo baja junto con su nivel de vida. Así que volvamos a este interesante gráfico. El índice de miseria es en realidad bastante simple, solo la tasa de desempleo más el IPC. Y como mi buen amigo Jason Burek dice, IPC de mentira, porque sabemos que es solo un número que el gobierno falsea y subestiman la verdadera tasa de inflación. Pero por el bien de este ejemplo vamos a seguir adelante y correr con ella. Así que este gráfico se remonta a 1970. En realidad, el gráfico original se remonta, creo, a los años 50. He querido empezar con los años 70 porque esto me ayuda a ilustrar mejor los conceptos y este gráfico llega hasta la fecha de hoy. A la izquierda vamos desde el 0% hasta el 25%, así que a partir de 1970 el índice de miseria, en otras palabras, la tasa de desempleo más la inflación de los precios al consumidor fue de aproximadamente 12%. Y luego, a lo largo de los años 70, una década muy mala para el ciudadano promedio en lo que respecta a su poder adquisitivo y nivel de vida, medido por el índice de miseria, llegamos a un 22 o 23% y en 1979 o 1980 llegamos a casi el 25%, una cifra impresionante. Luego baja a un nivel más normal, luego durante Cerveza Signes, porque la tasa de desempleo se dispara de nuevo a un nivel de alrededor de 15%, pero luego vuelve a bajar porque ahora tenemos niveles bajos de desempleo, al menos históricamente hablando. Pero debido a que la inflación es cada vez más alta, el índice de miseria está hoy en 12.7%, un 9.1% más una tasa de desempleo de 3.6%. Así que puede que te estés diciendo a ti ahora mismo, vale George, entiendo lo que estás diciendo aquí, pero con un 12.7% no estamos ni de lejos donde estamos en la década de los 70. Y por cierto, si vuelves a la década de los 30 y haces los cálculos de servilleta, estábamos en un nivel de índice de miseria
similar al que vimos durante la década de los 70. Así que digamos que en 1979, si se observa la década de 1930, el desempleo era alrededor del 25%, pero teníamos, digamos, un 2% de deflación. Así que esto hace que el índice de miseria baje cerca del 23%. Lo que quiero decir es que en la década de 1970, en lo que respecta al dolor económico, el hombre y la mujer promedio estaban sintiendo algo muy similar a lo que vimos en la Gran Depresión durante la década de 1930. Por un momento volvamos a lo que es importante, la tasa de desempleo. ¿Por qué es importante cuando se mide el índice de miseria? Porque asociamos, con razón, el empleo con el poder adquisitivo. Así que si tienes un trabajo, probablemente puedes poner comida en la mesa, puedes comprar gasolina, puedes pagar el alquiler, puedes pagar tu hipoteca, y sin un trabajo no puedes hacer ninguna de estas cosas. Así que hablemos de ellos como si fuesen sinónimos, como si fuesen uno en el mismo. Pero lo son en 2022. Yo diría que hoy en día nuestra economía y el ciudadano medio dependen mucho más de los precios de los activos para su poder adquisitivo y su nivel de vida que en años 70 o en los mismos 30. Wow, pausa. Para ilustrar esta idea aún mejor, vayamos a un gráfico de patrimonio neto americano total agregado como porcentaje del PIB y nos remontamos a la década de 1970 y vemos que era alrededor de 350%, pero mira dónde está hoy, más del 600%. Esto solo demuestra lo dependientes que son los consumidores estadounidenses en la economía de Estados Unidos de los precios de los activos. Así que creo que hoy en día, para obtener una verdadera medición del índice de miseria, donde estamos comparando manzanas con manzanas, también hay que incluir la disminución de los precios de los activos que estábamos hablando en el paso 1. Así que ahora creo que la nueva medición debería ser la tasa de desempleo más el IPC más la caída del llamado SP500, cripto o la vivienda, etcétera. Así que la línea de fondo y la clave para que el paso número 2 es que tenemos que estar a medida. En mi opinión, tenemos que considerar también todos los factores que intervienen en el poder adquisitivo y que en el nivel de vida estadounidense promedio hoy en día, en 2022. Y creo que cuando se añade la disminución de los precios de los activos a esta ecuación, no sería un tramo para asumir que el índice de miseria iría de 12.7 todo el camino hasta un nivel que era consistente con la década de 1970 y la década de 1930 durante la Gran Depresión. Paso número 3. Ahora vamos a intentar responder a la pregunta, ¿estamos entrando en una depresión inflacionista? Y para analizar esto, quiero empezar por la persona o la entidad que es mucho, mucho más inteligente de lo que yo nunca seré. Ese es el señor mercado. Así que, ¿qué señales nos da el señor mercado? ¿Qué predice sobre el resto de 2022 y 2023? ¿Está el señor mercado prediciendo una depresión inflacionaria? Bueno, empecemos por volver a este gráfico del IPC que va desde 2002 hasta la fecha de hoy, desde el 5% negativo hasta el 10%. Podemos ver que bajamos a la deflación que teníamos en la crisis financiera global, pero rápidamente volvemos a los niveles de inflación que teníamos, aunque en términos relativos eran bastante bajos, tal vez un 2%. Como que rondamos esa línea hasta que llegamos a 2020, los precios bajan, creo que podríamos haber experimentado casi algo de deflación, probablemente llegó a cero, pero entonces, ¿saben lo que pasa? Las distorsiones del gobierno entran, encierran a todos en una jaula, destruyen las cadenas de suministro y dan estímulos. Así que disminuyen la oferta mientras aumentan la demanda. ¿Qué va a hacer eso con los precios? Lo que va a hacer es explotar al alza.
que es exactamente lo que recoge el último dato del IPC, del 9,1%, la mayor inflación de los precios al consumo que hemos tenido desde principios de los años 80. Entonces, ¿qué nos dicen los mercados? Lo que predicen es que ahora tenemos ese dato del IPC de 9,1%, es que se esperan que los rendimientos de los bonos se disparen, que los inversionistas estén prestando su dinero al gobierno de los Estados Unidos, y se esperaría que si vamos a ver una inflación cada vez más y más alta, los rendimientos de los bonos tendrían que dispararse, porque los inversionistas tienen mayores expectativas de inflación en el futuro del resto de 2022 y en 2023. Bueno, el oro, una cobertura contra la inflación, por lo que se esperaría que el precio del oro también se fuera a la alza, junto con el petróleo, el cobre, el dólar. Se esperaría que cayera, pero ¿qué ha ocurrido en realidad? Editor, veamos los gráficos. Empezaremos mirando el rendimiento del tesoro a 10 años y puedes ver que justo antes que tuviéramos el anuncio del IPC que nos dijo que la tasa de inflación era la más alta de lo que ha sido en 40 años, el tesoro a 10 años cotizaba en torno al 2,9-5%, y si lo miramos hoy está casi al mismo rendimiento exacto, lo que significa que nada ha cambiado, a pesar que el otro día obtuvimos esta impresión de inflación astronómicamente alta. Bueno, ¿qué ha pasado con el de 1, el de 2 años? Bueno, han subido, han bajado un poco, pero no tanto como en los últimos 10 años. ¿Qué nos dice esto? Que tenemos una inversión de la curva de rendimiento, porque los tipos de interés a 1 año y a 2 años son más altos que los de 10 años, y el de 10 años está bajando a un ritmo más rápido, lo que significa que la inversión es cada vez más y más extrema. No hay mejor predictor de una recesión económica o incluso de una depresión que una inversión de la curva de rendimiento entre los tipos de 1 año, 2 años y 10 años. A continuación, pasemos al mercado del oro, del que cabría esperar que el precio se haya vuelto parabólico, y podemos ver que el precio en realidad ha bajado, no ha subido. Y el petróleo, lo mismo, el precio ha bajado. El doctor cobre, esa es la clave. ¿Por qué? Porque este es otro indicador histórico de recesión. Por lo general, cuando el precio del cobre se desploma, significa que nos dirigimos, sino ya a una recesión económica. ¿Y qué ha hecho el precio del cobre últimamente? También ha bajado drásticamente. Y por último, veamos el dólar, que se esperaría que bajara con estas noticias sobre la inflación, y ha subido astronómicamente. De hecho, hoy que es 14 de julio, el jueves, el dólar alcanzó un máximo de 52 semanas, con 109 en el índice dólar. Así que la línea de fondo son las señales del mercado que esperaríamos si estuviésemos entrando en una recesión, sino en una depresión económica. Cabría esperar una inversión de la curva de rendimiento, una reducción de los rendimientos de los bonos, el precio del oro bajando, el precio del petróleo bajando, el cobre bajando y el dólar subiendo, y eso es exactamente lo que estamos viendo delante de nuestros ojos. Así que ahora mismo puedes estar rascándote la cabeza y diciéndote a ti mismo: ok, George, entiendo lo que estás diciendo aquí, pero si todos estos precios están bajando y tenemos esta inversión de los rendimientos de los bonos están bajando, ¿no significa eso que tenemos una recesión deflacionaria o una depresión deflacionaria? Y eso es una buena observación, pero yo usaría el petróleo como un indicador. Se ha desplomado más bajo, señalando exactamente lo que estamos hablando, pero todavía está en un nivel muy alto debido a las constricciones en la oferta y las cadenas de suministro dañadas, las distorsiones económicas que fueron creadas por el gobierno en 2020 y en 2021. Y eso no es algo que se pueda arreglar de la noche a la mañana. Por eso mi caso base es que si entramos en una desaceleración económica, o llamémosla desaceleración económica extrema, el IPC puede bajar momentáneamente, pero no creo que vayan a bajar hasta el punto en que veamos una deflación.
puede que bajen al 3, al 4%, pero creo que volverán a subir debido al año que han hecho los planificadores centrales y los autoritarios a la cadena de suministro. ¿Y cuál sería la respuesta del gobierno a las señales de que vamos a una recesión, sino a una depresión? Eso sería más cheques de estímulo, más unidades monetarias, más gasto deficitario del gobierno, y lo que nos llevaría de nuevo a la siguiente ola de inflación, los precios al consumidor subiendo mientras la actividad económica seguirá disminuyendo. Entonces, nos dirigimos a una desaceleración económica. No hay certeza, solo probabilidades, pero creo que las probabilidades son extraordinariamente altas. Cuando se observan las señales del mercado, va a ser una recesión o una depresión, va a ser inflacionista, desinflacionista, deflacionista. Dejaré que tú mismo seas quien juzgue. Para más contenido, el que te ayudará a construir riqueza y prosperar en un mundo de bancos centrales fuera de control y grandes gobiernos, echa un vistazo a esta lista de reproducción justo aquí y nos vemos en un próximo video.